Muchas gracias por haber asistido a este acto académico, el cual se desarrollará mediante el siguiente orden del día. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, apertura del acto por el presidente de la Academia de la Historia de Cartagena de Indias, doctor Darío Morón Díaz. Tercero, presentación del académico correspondiente, doctor José Daniel García, por el secretario general de la Academia, doctor Eduardo Camacho Piñeres. Cuarto, presentación de los libros titulados Talaigua, Historia y Memoria, y Mitonario Daniels, nuevo diccionario académico de mitología universal, a cargo de los doctores Darío Morón Díaz y José Daniel García, quien es el autor. Quinto, preguntas y comentarios. Sexto, himno a Cartagena. Séptimo, piscolabis autóctono. Y séptimo, cierre de la sesión. Con ustedes, pues, el himno nacional de la República de Colombia. Tercero, presentación del académico correspondiente, doctor José Daniel García, por el secretario general de la Academia, doctor Eduardo Camacho Piñeres. Bueno, para mí es un honor y un placer presentar a una persona tan destacada como lo es el doctor Daniel García, quien ha investigado muchísimo sobre algo tan importante para nuestro sentimiento de autenticidad, como lo es la mitología, y especialmente la mitología de los pueblos indígenas, y también es un experto en cuestiones indígenas, sobre todo en la región de La Mojana. El doctor Daniels es un destacado investigador, un importante abogado, un connotado educador y un también importantísimo investigador, por lo que tengo la seguridad que sus palabras serán un bálsamo de sabiduría para quienes hemos acudido a escuchar sus importantes puntos de vista. Con ustedes, pues, el doctor. Pasamos, pues, al cuarto punto, que es presentación de los libros titulados Talaigua, Historia y Memoria, y Mitomanía Daniels, nuevo diccionario académico de mitología universal, la cual está a cargo de los doctores Darío Morón Díaz, nuestro presidente de la Academia, y del escritor José Daniel García. El académico José G. Daniel, antes de llegar a este recinto, cabalgó sobre el caballo Pegaso y se trasladó a Delfos con la finalidad de purificarse en la fuente Castal. De igual manera, regresó en su agada cabalgadura a Cartagena y ahora nos acompaña esta tarde con dos de sus libros, Mitonario Daniel e Historia de Talaigua, una acertada estampa narrativa de ese conglomerado caribeño, ambos textos colmados de mitos y leyendas fantásticas. El académico es autor de varios libros, todos ellos trascendentes por los temas que describe, haciendo uso de su perspicaz sentido de la investigación y lealtad histórica. En el mitonario, que es llamado así y no diccionario, Daniel describe una temática atrayente que compromete al lector a continuar la lectura por lo apacible de su contenido. Mitonario es atractivo sobre todo
para quienes nos deleitamos y valoramos la mitología, no solo la griega y romana, sino el de otras civilizaciones con sus héroes protagonistas de aventuras alucinantes. En este género, sabemos de los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea que relataron la guerra de Troya con Helena y París, amén de la maniobra genial del caballo de Troya o las épicas batallas de Aquiles y las andanzas de Patroclo. De otro lado, la presencia de Baco o Dionisio, Asclepio o Esculapio, Orión, Poseidón, Pegaso, Andrómeda, Caronte, Centauro, Hércules, Júpiter, Mercurio, Neptuno, Plutón, Saturno y Midas, héroes que deambulan por sus páginas. Creo que muy pocos conocen el origen del caballo alado Pegaso que transportó al académico. Según la mitología, Pegaso fue hijo de Poseidón, dios del mar y de la Gorgona. Medusa nació de la sangre que brotó del cuello de Medusa después de ser vencida y muerta por el héroe Perseo. Después de su nacimiento, Pegaso golpeó una coz sobre el monte Helicón y de allí surgió un manantial consagrado a las musas, que era una fuente de inspiración poética. El único que pudo dominar a Pegaso fue Belerofonte y, sin embargo, Pegaso se liberó de Belerofonte y se refugió en los jardines olímpicos, donde Zeus le encargó que le llevaran el trueno y el rayo como símbolos de poder. No debo extenderme de manera insolente en los intríngulis de los libros de Daniel. Considero que debo darle la oportunidad para que él nos comunique más de las aventuras de sus héroes de la mitología y de la historia. Gracias. Señor doctor Darío Morón Díaz, presidente de la Honorable Academia de la Historia de Cartagena. Señores miembros directivos de la Honorable Academia de la Historia de Cartagena, señores historiadores, señores docentes, señores miembros del Parlamento Internacional de Escritores, señores Salim Hassan y Sadán José Daniel, mis hijos, señor don Enrique Jatí, presidente de la Casa de la Cultura de Cartagena, señor don Juan Gutiérrez de Magallanes, presidente de la Asociación de Escritores, queridos paisanos de Talaigua, invitados especiales, señores y señoras. Si buscas la verdad, yo te convido a que leas. Palabras de Teopompo de Quío. Perdón, se me olvidó saludar a los estudiantes de la Escuela Naval que se encuentran acá presentes. Para ellos mi saludo también. Si buscas la verdad, yo te convido a que leas. Teopompo de Quío. Heme aquí nuevamente en este atril de la bella palabra escrita, enfrentando un gran compromiso ante ustedes, pues he de hacer como hacen los saltimbanqui o polichinelas de la comedia bufa medieval, al hablar desde dos ángulos. En una esquina el libro de Talaigua, Historia y Memoria, y en la otra Mitonario Daniels, nuevo diccionario académico de mitología universal. Si he de ser sincero con ustedes, les diré que llevo casi toda mi vida y todos mis años metido de cabeza entre los vericuetos de la mitología. No he cesado un solo momento en despertar titanes y titánidas, dioses y diosas y toda clase de endriagos fabulosos, producto de la imaginación del hombre, desde que tuve uso de razón y escuchaba los cuentos que papá Tomás contaba sobre las historias y leyendas fantásticas que poblaban el mundo que cada mañana
cuando Aurora, la de los dedos de rosa, uncía el carro de Helios y el mundo de pescadores y agricultores, jardeando el himno de la existencia, buscaban el sustento del día. Respecto a los orígenes de Talaigua, hasta hace pocos años la historia de muchos pueblos del Caribe colombiano aparentemente no existía, ya que estaba sumergida en la historia de la provincia a la que había pertenecido en su condición de resguardo, encomienda o poblado. Había que meterse de cabeza en libros y documentos que hablaban de Cartagena de Indias, de Santa Marta, de la ciudad de los Santos Reyes del Valle de Uparí, de Nuestra Señora de los Remedios del Río de la Hacha y de la villa de Santa Cruz de Mompós, que de una u otra manera fueron las provincias más importantes en esta parte del nuevo reino de Granada y posteriormente del virreinato del mismo nombre. Solo Mompós pudo disputarle el privilegio de cédulas y pergaminos a la altisonante y encopetada ciudades de Cartagena y Santa Marta y tener su propia historia, su cultura y sus amplios dominios a lo largo del río Grande de la Magdalena. Todas las obras que pergeña un autor, sea partitura, canción, pintura, escultura, cuento, novela, poesía, crónica o cualquiera otra invención o creación del espíritu, tienen un origen a veces natural, a veces divino, y este no iba a ser la excepción. Me vi casi obligado a escribir el libro de Talaigua desde aquella mañana en que el doctor Roberto Burgos Ojeda, un eminente humanista en la clase de Humanidades de la Facultad de Derecho en la Universidad de Cartagena, me preguntó: José, ¿dónde queda Talaigua? Esa vez, lleno de pena y de timidez entre tantos aristócratas y amas de alcurnia de aquella clase, le hice una explicación elemental acerca del pueblo, fruto de la invención, no así de la investigación. Días después, el mismo profesor, medio en serio, medio en broma, me preguntó algo sobre las ciudades de Roma, París y Atenas. Recuerdo que quedó medio turulato por la magistral explicación que le di, pues los profesores de historia del Colegio Pinillo eran unos duros en esa materia. Meses después y poco antes de que terminara el año el académico, ante los compañeros de aquella clase inolvidable, nuevamente me hizo una pregunta que me dejó lelo y loco y puso en evidencia mi ignorancia sobre mi pueblo. Me preguntó esa mañana: José, ¿quién y cuándo fundó Talaigua? No tenía ni idea y solo atiné a decir unas cuantas mentiras que ni yo mismo me las creí. Desde esa mañana, morado de la vergüenza y de la rabia, me propuse investigar la historia de mi pueblo. No he cesado en rastrear cada trozo de historia, he ido a las fuentes primarias y he escuchado los consejos de personas versadas que me orientaron, y especialmente a los maestros Jaime Castelar Ferrer y César Rodríguez, quienes me indicaron cuál era la vía en que debía macanear la trocha para llegar al conocimiento real de la historia de mi pueblo, y a fe de lo que lo he conseguido. De don Jaime Castelar Ferrer, quien fuera mi profesor y mi amigo, debo decir que él me orientó en la disciplina de Clio, la musa de la historia. A mediados de 1987 regresé entusiasmado a su residencia, pues meses antes le había dejado el texto de un libro sobre Talaigua que yo había escrito. Recuerdo que cuando llegué me dijo: José, estoy molesto contigo. Esto que me dejaste es pura basura, es un cuento tuyo. Y me hizo caer en la cuenta de los muchos errores acerca de la historia, pues ésta se encuentra en los documentos historiales, en las crónicas de los testigos, en fin, me mandó a investigar. El libro de Talaigua, Historia y Memoria, tiene como objetivo, por un lado, rescatar la memoria local, sus leyendas, sus tradiciones, sus costumbres, su cultura, sus valores, sus personajes y aquellos pioneros que con su esfuerzo y tenacidad sentaron las bases de nuestra nacionalidad. Y por otra, suplir la falta de un documento basado en una investigación seria que recoja los hechos históricos, pues la historia, como una ciencia de las cronologías, no se puede estar inventando y acomodando a los intereses particulares, políticos, familiares, sin evidencia o soportes auténticos. Respecto al mitonario,
Fue en mi primera infancia que los habitantes de mi pueblo, cuando los habitantes de mi pueblo hablaban de la Guabina, el Moán, la Madremonte, el hojarasquín del monte, del chagualo, las brujas y tantos indriagos, con los cuales nos asustaban y metían miedo. Más tarde, cuando tuve la ocasión de leer la alegría de leer, allí encontré escondido a Yuruparí, Bochica y Furatena. Pero quizás el mayor recuerdo de esos años pasados es la imagen que tengo en esta mente que algún día arramblará el fuego devorador del profesor de historia que hablaba con entusiasmo y emoción acerca de las mitologías universales, especialmente la siria, la egipcia, la griega, la latina y naturalmente la mesopotámica. Años después, cuando fui al seminario de La Ceja y me metí de lleno en los anaqueles y plúteos, buscando el pasado, el mundo fue más amplio y el mito me develó el misterio que me ha llevado a desarrollar mi punto de vista, pues la mitología es lo más pernicioso creado por la mente humana. Tres grandes conceptos giran en torno a la mitología, la ideología y el poder, de los que la humanidad no se ha podido desprender y constituyen la base de la investigación del mitonario que inicialmente pensé anexar estas palabras en el prólogo del mismo libro y cuyo objeto es por lo menos mostrar cómo del mito emergen a través de los siglos las religiones que hoy pueblan el universo y con el paso del tiempo son aprovechadas y utilizadas por grupos sociales como una ideología de mando, de sometimiento, de dominación, de poder. La fuente clásica que utilizaron las élites, oráculos, sacerdotes, faraones, gerontes, emperadores cuyos mitos les favorecían fueron Teogonía de Hesíodo, publicada hace 4.312 años. El poema de Gilgamesh, Ilíada y la Odisea de Homero, los 9 libros de la historia de Heródoto, Eneida de Virgilio y la Metamorfosis, el asno de oro de Lucio Apuleyo. Teogonía es una especie de sistematización de las confusas tradiciones anteriores. En ella el mito es el tema dominante. De la mitología emanan múltiples disciplinas, íconos, símbolos, imagen. Todo lo que hay en la mitología es creación humana para justificar una condición, situación o modo de vida. La mitología es el manantial o la alfaguara de la que emanan y se nutren otras religiones del mundo: la fe, la creación, el conocimiento, la ideología y el poder. Creo que es importante mencionar que los estudiosos de la mitología siempre fueron por el lado de la semántica, la antropología, los usos y costumbres, pero no vislumbraron que la mitología como creación humana, al margen de todos los beneficios que representa al articular paradigmas y elementos propios de la ciencia, su objetivo último es la dominación, así se haya concebido hace 4.500 años. La mitología es una ideología de poder porque a lo largo de la historia influyó e influye en quienes lo detentan y detentan el poder, que los antiguos faraones, reyes y monarcas al final se hicieron descender de dioses y con el aparato militar se declararon intocables, y al paso del tiempo, de los años y de los siglos, se fue inculcando en el alma de las personas la existencia de una clase poderosa, descendiente de dioses y de otra clase subordinada que debía respetar a esa clase privilegiada. En el mito se encuentra el origen de las religiones. Sin embargo, debe considerarse que los espíritus de los bosques, de la luz, de las aguas, no son divinidades, sino solamente presencias capaces de actuar en dominio sobre los que el hombre no tiene ningún poder. Desde los inicios de la cultura universal, el mito ha planteado un problema de significado e interpretación que ha generado controversias sobre el valor e importancia de la mitología. Respecto a las ideologías políticas, están implicadas en algunos valores de base que sugieren los últimos objetivos de cualquier acción política a través del discurso. La ideología no se mueve si no existe la palabra. Para Marx y Engels, la ideología es una forma falsa de conciencia. El concepto de ideología, usado a menudo tanto en los medios de comunicación como en las ciencias sociales, es notoriamente vago.
Su uso diario es en gran parte negativo y típicamente se refiere a las ideas rígidas, falseadas o partidistas de unos. Nosotros tenemos la verdad y ellos tienen la ideología. Las teorías que afirman que el mito constituye una forma y una vía de conocimiento son tan antiguas como la interpretación misma del mito. Los filósofos griegos señalaron la imbricación de los modos mítico y racional, lo que puede también observarse en la existencia de Orígenes, un padre de la Iglesia del siglo III, en que la revelación cristiana de Dios en Cristo puede comprenderse mejor en términos míticos. Estudiosos como Friedrich Max Müller, un alemán que cumplió la mayor parte de su vida académica en Inglaterra, es el más famoso defensor del mito, pero como ejemplo de desarrollo histórico del lenguaje. Otro tanto sucede con el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, quien consideró el mito como un caso especial de uso lingüístico y no profundizó en su concepción ideológica. Para Thomas Hobbes, conforme a la teoría del contrato social, los miembros de una sociedad utilizan el poder como forma de existencia del Estado y de las organizaciones, que aglutina la gran fuerza o poder individual de los que se han agregado a ese contrato para conformar esa gran fuerza o poder supremo que permita salvaguardar la paz de la sociedad, dándole al Estado el nombre simbólico de Leviatán. En su mayoría los faraones, cada uno era hijo de un dios: Amón, Ra, Tutankamén, Amenofis, todos los faraones que llevaron el nombre de Ramsés y hasta la misma Cleopatra. Inicialmente fueron hijos de dioses naturales, de la cobra, del buey, Apis, de la gata, Bastet, de Horus, del halcón y por último del Ra, el sol. Los griegos fueron más cautelosos en su genealogía, pero le dieron el carácter divino a sus héroes y heroínas y a las virtudes contemporáneas y comportamiento y condiciones humanas al hacerlos hijos de dioses y diosas. En el Olimpo, así como en el Monte Palatino, los dioses formaban una sociedad organizada en términos de autoridad y poderes. Se movían con total libertad y formaban tres grupos que controlaban sendos poderes: el cielo, el firmamento, el mar y la tierra. La ciudad de Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Romo, descendientes del príncipe Eneas, quienes fueron criados por la loba Aca Laurentis, nombre de la mujer del pastor Faustolo. El ingrediente mítico es el que la tradición consideró que era una loba de verdad. No obstante, loba era la nominación de las metrices, o mejor, de las prostitutas. De allí viene lupanal. En honor a ese hecho se consideraban las Lupercales o fiestas de las lobas en el mes de febrero o mes de la purificación. Siguiendo la tradición griega y romana, para solo mencionar esas tres mitologías en que los héroes eran hijos de dioses y diosas, que las ciudades estaban protegidas por un halo divino, quienes llegaban al poder se hacían descender como hijos de dioses y de esta manera creaban un aurea ante quienes se acercaban. Quizá quien mejor logra identificar la fusión entre mitología, ideología y poder es Hesíodo en su Teogonía, al narrar los castigos que imponían a quien filtrara información o derecho a los mortales. Atlas, uno de los titanes, fue condenado a cargar sobre sus hombros el mundo por haber perdido en los Juegos Olímpicos. Igual le sucedió a Prometeo, que fue encadenado por vías en los confines de la tierra. Otro de esos héroes castigados fue Sísifo, quien había visto cómo el dios Zeus se llevaba a la hermosa joven Egina y le contó a su padre el hecho. Enfurecido, Zeus con Sísifo lo condenó al Tártaro, donde estaba obligado a llevar eternamente a la cima de una colina una piedra que siempre caía rodando y por tanto su esfuerzo debía recomenzar. Sísifo resucitó a Melicerte, llamado también Palemón, después de 3 días de haber muerto ahogado en el mar. Deucalión es el protagonista de la versión griega del mito del diluvio universal, cuando Zeus inundó sobre la tierra y
inundó toda la tierra con el diluvio y ahogó a los hombres para arrancar la maldad. Deucalión da refugio con su esposa Pirra en una barca que se detuvo en el monte Parnaso 90 días después de que cesaran las lluvias. Epimeteo es la versión mítica del primer hombre de la creación y Pandora versión de la primera mujer que fue tomada por esposa a pesar de los consejos que daba su hermano. Hermes, llamado Mercurio entre los romanos, hijo de Zeus, era el mensajero de los dioses. Dios de la elocuencia, presidía las asambleas, vigilaba el comercio y también como primer asesor del gobierno, protector de los rateros y truhanes. Encadenó a Prometeo en el Cáucaso por haber robado la llama de la libertad y dársela a los hombres. Orión, Baco, Dioniso, hijo de Zeus, y Semele, quien murió por el rayo de Zeus, quien terminó la incubación de la criatura al sacarla del vientre de la madre y meterlo en su muslo derecho. Estudió en la India, transformaba el agua en vino como lo hizo Jesús en las bodas de Canaán. Orión, gigante, hijo de Poseidón, y la ninfa Euriale, su padre, el dios Poseidón, le dio la virtud de caminar sobre las aguas como lo hacía Jesús. Asclepio, llamado Esculapio, dios de la medicina, era hijo de Zeus y Coronis. Fue educado por el centauro Quirón, se asimila al Serapi de los egipcios. Tuvo a Yaso, diosa de la medicina. También a Panacea, presidía la curación de todas las enfermedades. A raíz de que resucitaba muerto, entre ellos a Tindareo, fue acusado por Hades, que veía que su reino se despoblaba. Fue fulminado por el rayo de Zeus, pero después resucitó por su propia voluntad. Los griegos le atribuyeron a Asclepio como dios de la medicina 3 virtudes de 3 animales: la vigilancia del gallo, la prudencia de la serpiente y la paciencia de la tortuga. Y a su hija Igea, diosa de la salud, le atribuyeron la serpiente roscada en un caduceo. Asclepio resucitó varios días después de haber sido fulminado por el rayo. Perseo, Terceo, Aquiles, Ulises, la mayoría de héroes griegos eran hijos de una diosa o dios con una mortal. Otro tanto sucede con Jesús, hijo de un dios con una mortal. Orfeo, el padre de la música, viajó al Averno a buscar a Eurídice y resucitó 3 días después de muerto. En conclusión, el libro de Talaigua, Historia y Memoria, es un homenaje a nuestros abuelos, a nuestros padres, a los pescadores de ilusiones que salen en las madrugadas con sus atarrayas encantadas, a los campesinos que siembran en tierra pródiga y fértil, a nuestros maestros y maestras que forjaron en la fragua del entendimiento el amor por las letras, a nuestras cantadoras y bailarinas de chandé, a las bailadoras de farota que a lo largo de lluvias y creciente y lluvia han dejado su impronta indeleble en los más encopetados y aristocráticos centros de cultura del país. A nuestros ancestros cuyos recuerdos yacen bajo una pila de tiempo de más de 2 metros de tierra y que de tiempo en tiempo acompañan en sus correrías al animero de Margarita, a nuestros narradores de historia fantástica que en las noches de velorio hablaban de las brujas que danzaban desnudas en la albarrada cuando realizaban sus aquelarres, a las generaciones presentes, a los nuevos y nuevas profesionales que dejan siempre en alto el nombre de su terruño, pero especialmente el libro de Talaigua es un homenaje a las heroicas y valientes mujeres que en sus hogares han cimentado las bases para columbrar el porvenir floreciente, un futuro luminoso, un devenir glorioso que llena de orgullo el pasado, el presente y el futuro, naturalmente, de la historia de Talaigua. Respecto al mitonario Daniels, cuyo volumen de palabras referidas a mito superan las 40.000, es una fuente de conocimiento y de estudio para quienes deseen conocer no solo el origen de la ciencia, sino el del poder. No me resta sino decir que algunos libros se escriben para dejar una huella en el alma de las personas o una senda imborrable en la memoria. Y estos naturalmente se hicieron con esa intención, la de dejar un recuerdo en el alma de las personas que los van a escudriñar y los van a leer.
Muchas gracias. ¿Todo bien? Extraordinario.